Muy buenas tardes, estamos aquí en el programa Alternativa Legal y tenemos con nosotros a nuestro invitado, el doctor abogado Edgardo Quintanilla. Muy buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a tocar el tema inmigración a través de los tiempos y vamos a comenzar de los tiempos pasados y lo que está ocurriendo actualmente, que es un apocalipsis. Que lo que está pasando ahorita prácticamente en los temas de migración. El doctor Edgardo Quintanilla, él practica leyes desde el 1993. Así es. Y tiene muchísima experiencia, ha ayudado a muchísimas personas en diferentes lugares, a pastores y otras personas de diferentes índoles. Él es graduado del Whittier College of Law School y tiene su oficina en Sherman Oaks, aquí en California. Su número de teléfono, por supuesto, es el área 818-986-1295. Una vez más, 818-986-1295. Y también creo que este número está bien, es el 866-986-1295. Efectivamente. Okay. Gracias. Entonces, para comenzar, pues como va dirigido a toda la comunidad, es un programa comunitario, ya que de eso se trata esto. Voy a hablar un poquito acerca de cómo, de qué nos dice la Biblia a través de sobre migración. Una de las cosas importantes que habla la Biblia, por ejemplo, tenemos que no debemos de oprimir al extranjero. Yo estuve leyendo un artículo suyo donde mucha gente a veces esclaviza, unos filipinos, algo así, el tema que usted tocó. Sí. Y muchas veces, el extranjero viene, o sea, el inmigrante, hacia Estados Unidos y lo esclavizan. Entonces, eso también ha pasado, por ejemplo, si leemos Levítico, estamos Levítico 19:33, y aquí nos habla: cuando el extranjero morare en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Entonces, muchas veces estas personas vienen y lo primero que hace aún nuestra propia comunidad latina es oprimirlo. Así es. Entonces, siempre migración ha existido a través de los tiempos, ha existido desde los Levítico, y el tema migratorio es no solamente un tema que es en Estados Unidos, sino migración está en todos lados. Así es. Entonces, cuéntanos, doctor, ahorita, ¿qué es lo que está pasando con el tema migratorio? Muy bien, en Estados Unidos? siempre es un tiempo fascinante. Muy bien, por ejemplo, lo que vemos ahora es la situación de hay muchas diásporas en este momento. Por ejemplo, la diáspora centroamericana. Muy bien, que tenemos, por ejemplo, centroamericanos esparcidos por todo el mundo, mexicanos esparcidos por todo el mundo. Muy bien, pero al mismo tiempo, aquí dentro de los Estados Unidos, es un país que ha sido forjado por inmigrantes. Al mismo tiempo, han habido etapas que se han vuelto anti-inmigrantes, que han tratado de restringir el flujo de los inmigrantes. Por ejemplo, en California, finales del siglo XIX, restricciones tremendísimas en contra de los chinos, la gente que venía de Asia, que no podían casarse en los Estados Unidos, que no podían casarse con nadie, tenían que regresar a su país a buscar pareja. Y luego, al venir acá, no podían fácilmente legalizar a sus esposas, tenían que esperar cierto tiempo. Lo que vemos en este momento vemos el final de un momento histórico en los Estados Unidos, en lo cual podríamos ver lo que se llama el final de los procesos migratorios de unificar familias. Estamos viendo que eso va a desaparecer. Por ejemplo, los Estados Unidos, mucha gente desde 1962, por ejemplo, ciudadanos han podido pedir a sus hermanos, y así ha ido la cadenita.
pero esa categoría está por desaparecer. Entonces no solamente vemos movimientos de diásporas causados por problemas internos en los diferentes gobiernos de Centroamérica, sobre todo El Salvador, Guatemala, Honduras, o sea, guerras civiles, al mismo tiempo criminalidad, altos índices de criminalidad, aumento, gran flujo, influencia de grupos, digamos que son lo que podrían llamarse antigobierno, pero que buscan sobrevivir y que tienen mucho poder dentro de ciertas comunidades locales, o sea, como son las maras en El Salvador, Guatemala, Honduras, por ejemplo. Pero al mismo tiempo se mira en esos países el surgimiento a veces de cambios que se dan de personas que llegan a conocer a Cristo, se vuelven cristianos y tratan de reformarse, pero a veces eso no es suficiente para parar la violencia, porque son muy pocos los que hacen esa transformación. Sí, es interesante, porque a veces se conoce más la persecución política en nuestros países latinoamericanos, pero poco se toca el tema religioso. Así es, y sí hay persecución religiosa. Claro. La cuestión es esta, digamos, de que si alguien, vamos a suponer, alguien, lo vemos, por ejemplo, en las cortes migratorias en los Estados Unidos, por ejemplo, muchos cristianos que vienen huyendo de las maras. Entonces la pregunta que les hacen es, ¿de qué viene huyendo? Bueno, viene de las maras. Entonces, pero nunca ponen el contexto de la vida. Bueno, ¿por qué es que vengo huyendo? Es porque no puedo practicar mi religión en mi país, o sea, no puedo ir al templo, a la iglesia, no puedo caminar con una Biblia por la calle porque ya le caen, muy bien, y lo quieren forzar a asuntos delictivos, muy bien. Pero al buscar un asilo en este país, el enfoque que le dan, digamos, las cortes migratorias no es el hecho que no puede practicar su religión, sino el hecho que viene huyendo de las maras. Entonces, por eso no necesariamente le van a dar un asilo a esta persona. Sí, es interesante y por eso es importante buscar a un experto, abogado como el doctor Edgardo Quintanilla, ya que mucha gente no se pone a pensar en el contexto. Esto es lo que pasa con nosotros los latinos. Vemos una forma migratoria, son unas cuantas páginas y dicen, vamos a poner unas X ahí. Pero no se dan cuenta que es la declaratoria, la declaración. Claro. Y hay cositas que la gente no pone atención y que solo un abogado le puede decir, pues usted está dejando lo más importante, lo está poniendo a un lado y está hablando de muchas cosas que nada tienen que ver o que no visten. O que no le está ayudando en lo que es el tema de asilo. Claro. O sea que una cosa no es buscar la ayuda individualizada necesaria para resolver el problema. O sea que es algo cultural. A veces la persona quiere ir por lo más barato de lo más barato y eso es un problema cultural. El otro problema de la cultura es que la gente es muy desidiosa, es muy dejada. Deja todo para el último momento, no busca alternativas, no previene, no planea a lo largo, ¿verdad? Sino que quiere vivir al día, pero dice, después voy a buscar algo. Eso es lo que estamos viendo en este momento cuando el TPS, el programa o sea, que le da un estatus migratorio temporario para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, va a desaparecer, simplemente se va a acabar. Va a dejar cerca a 250,000 de centroamericanos sin permiso de trabajo. Entonces, esto tiene un impacto en los países de origen, pero tiene impacto en comunidades locales, en iglesias cristianas que dependen de las ofrendas de estas personas, que de repente van a tener que decir, bueno, tengo que guardar mi dinero, no puedo estar construyendo una iglesia. O sea que por ejemplo, en el TPS de salvadoreños, de hondureños, hay pastores que tienen TPS cristianos, que han creado iglesias, templos, pero en este momento, ¿qué va a pasar cuando se van a quedar indocumentados? Entonces, hay una necesidad individualizada
de buscar ayuda legal apropiada. Interesante. Ese es el contexto que vemos es esto, de forma global, la diáspora de personas, ¿verdad? En un país inmigrante, en un momento en que la política, digamos, está forzando el final de toda una era migratoria que lo estamos viviendo en este momento. Muy bien, o sea, de que una gran presión, se están creando los prototipos de esta muralla en la frontera, el muro trumpiano, que lo mira mucha gente como, el triunfo conservador republicano de crear estos muros. Y luego vemos dentro, por ejemplo, de todo cómo es practicado el cristianismo en los Estados Unidos, una gran división. O sea, todos los hispanoparlantes a favor de una reforma migratoria comprensiva, o sea, que no deje afuera a toda esta gente. Por otro lado, los que hablan inglés, conservadores, anti-inmigrantes, divididos, y todos siguiendo a Cristo. Hay algo aquí que no concuerda. Muy bien, entonces esto es lo que yo le llamo un apocalipsis migratorio, o sea, de que estamos divididos. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es que, digamos, está bien que alguien busque su salvación, ¿verdad? De su alma, de su vida, perfecto, pero en este momento tiene que buscar su salvación migratoria y eso lo logra a nivel individual, porque esa es la solución de cada caso. La historia de cada inmigrante es una historia individual dependiendo de las circunstancias. Si lo agarraron en la frontera, no lo agarraron, si ha cometido crímenes, no ha cometido crímenes, si ha tenido hijos, no ha tenido hijos, qué es lo que ha vivido, sufrido durante todo este tiempo. Es interesante que mencionó a veces que hay muchos pastores, y conozco a algunos de ellos que tienen TPS, y cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente, y cada persona, lo importante es que, por ejemplo, el caso de los pastores, que tienen sus iglesias y que han tenido sus iglesias por mucho tiempo, hay veces que pueden hacer sus peticiones, o sea, como cuando un negocio peticiona, creo que hay una sección religiosa en la inmigración. Ha habido visas religiosas, sí, y hay procesos de residencia permanentes para religiosos. Sí, y la gente no se da cuenta. Y luego, digamos, a veces la gente, pero lo que ocurre es que a veces, digamos, los líderes religiosos están súper ocupadísimos, digamos, en velar, o sea, por la iglesia, por la vida de toda la congregación, o sea, que no tienen el tiempo suficiente, digamos, para poder pensar en sí mismos, decir, bueno, tengo DPS, ya va a venir una solución, pero ahora no viene una solución, viene una ola arrasadora que se lo lleva. Muy bien, ¿a dónde? Bueno, ahí es donde en este momento tienen que actuar y decir, poner los pies en la tierra en este sentido. O sea, específicamente es, a un nivel individual, ¿cuál va a ser la solución migratoria mejor para alguien? Digamos, porque hay ciertas personas que no pueden legalizarse, venga lo que venga, aún si tenemos lo que le llaman amnistía, no van a poder legalizarse, digamos, por las circunstancias de su vida, que tienen 2 o 3 deportaciones en la frontera, han cometido crímenes que los bloquean, quedan bloqueados de por vida. Entonces, quedan personas que han estado entrando y saliendo, perfecto, pero este es el momento en que, digamos, cada caso, como dijo el doctor Sequeira, cada caso es un caso muy particular, muy especial, pero a veces, por ejemplo, en el caso de los líderes, digamos, lo que yo veo es que están súper ocupadísimos, súper saturados digamos, de todas las labores que requiere ser el líder de una congregación, ya sea de 20 o de unas 1000 personas. Sí, lo bonito es que cuando que migración, los jueces es una ley discrecional. Claro, siempre en la ley migratoria está la discreción, digamos, y luego, por ejemplo, digamos, en mi trabajo con la población cristiana, y lo hablo en el sentido más extenso de la palabra, que incluye
católicos, ¿verdad? También, porque son parte de la familia cristiana. Muy bien. Pero algo que veo es que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre, digamos, un cristiano que es responsable, es enfocado, muy bien, es agradecido, y lo más importante que hace la diferencia es que tiene una gran fe, muy bien, que sabe de que no un caso es extremadamente difícil y complejo, pero tiene esa fe que va a poder mover la montaña migratoria de hacer la diferencia en sus vidas. Sí, es porque a veces lo que la gente carece son referencias o declaraciones de otros testigos, y que es mucho mejor, o sea, puedes haber tenido, yo le puedo hablar de mi propio caso personal, ¿ok? Y, bueno, se va a confesar aquí con los televidentes. Es importante lo que es la fe. Miren lo que me pasó a mí. Yo igual tenía de asilo y etcétera, hace años. Ahora soy ciudadano, gracias a Dios, voy a poner ahí de una sola vez. Muy bien. Pero mi récord estaba súper mal, súper mal. Sí. ¿Por qué razón? Por cosas que pasan en el destino. Lo que pasó es que yo entré por Texas y y trasladaron mis papeles. Vine menor de 15 años, entonces me trasladaron los papeles a Miami, porque ahí tenía un familiar en Miami. Bueno. Pero lo que iba hacia Miami, el carro que me traía se desvió aquí, a California, y me quedé estancado en California. Entonces después caso migratorio en la Florida y su persona aquí en California. Entonces tenía ya un caso en Texas, que se abrió allá, fue trasladado a Florida, y yo en California. Entonces yo pedí que se trasladara de Florida para acá. Lo que pasó es que, confusión de migración, esto pasa, voy a llegar al tema de la fe y voy a hacer cortito en esto. El caso está de que migración de Texas hizo una orden de deportación. Florida tenía los papeles bien, y California se estaba yendo por Florida. Entonces, como por 3 años estuve yendo a renovar cada año, ¿okay? Porque se renovaba cada año. Pero en una de esas, llegué con mi niño pequeño y me dijeron, no puedes traer al niño, déjalo allí, vas a entrar por la puerta. Entro a la puerta y en lo que estoy ahí delante de un oficial, en esta forma, dándole espalda hacia la puerta, de repente el oficial dice, bueno, estás deportado. Yo le digo, pero ¿por qué si vengo aquí a renovar y no he hecho nada malo? Sí. Cuando dijo esas palabras, inmediatamente sentí un golpe en la espalda, ¿ok? Pero otro oficial que me tiró para que yo me extendiera así en la mesa. Lo primero que se me ocurrió en la mente fue mi niño allá afuera, y solo lo traigo yo, y no llevaba a nadie. Entonces yo dije, yo me voy a salir de aquí. Y lo primero cuando me extendió así la mano el oficial, yo di vuelta acá y el oficial perdió el balance. Eso se llama battery. Contra un oficial federal. ¿Okay? Sí. No solamente pero no le habían dicho nada, sino que fue simplemente algo inesperado. No le explicaron, mire, está deportado, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a detener y vamos a ver cómo le podemos dar la oportunidad para que y el caso está que se fue empeorando. ¿Okay? Entonces yo vengo, cuando él cae, yo tomo la oportunidad para salir corriendo de ahí. Pero lo que voy corriendo, hay un montón de pasillos. Estaba en el 12 edificio, creo, en Los Ángeles. ¿Okay? O era el 7, no recuerdo cuál era. El caso está que voy corriendo y salían como fútbol americano, oficiales por todos lados, tratándome de agarrar. Y al final 6 oficiales, ¿verdad?, me lograron tirar al suelo. ¿Sí? Entonces, o sea, que lo vieron como prófugo, que quería huirse. Ya eran 3 cosas. Y lo peor del caso intento de fuga. Intento de fuga, no solamente golpeé a uno, sino que a 6 oficiales federales. Okay. Entonces el caso estaba horrible, ¿no? Y tenía la orden. Y eso que usted no era jugador de fútbol americano. Exacto. Y lo peor del caso es que tremendo. Aparte de eso, para poner, ¿verdad?, la cereza en el asunto, tenía una orden de deportación que me podían deportar inmediatamente. Así es. Inmediatamente. Claro. Mire cómo estaba mi caso.
Sí, Ok. sí. Entonces, pues dice, "No, pues te vamos a deportar porque ya está la orden, ya estás listo, ahí está esperando el bus". En lo que voy de salida, yo comencé a decir, pues están violentando mis derechos humanos, y comencé a citar leyes internacionales. Entonces, y que no iba a firmar nada hasta que viera el supervisor de ellos. Entonces, ellos se vieron en una encrucijada. Y entonces dijeron, ok, lo vamos a llevar al supervisor. Da la casualidad que en ese tiempo la supervisora, una señora morena, esposa de uno de los predicadores en canal del 40 del TVN, Sí, era la sí. supervisora, no recuerdo su nombre, y me llevaron allí todo, ya la ropa toda rota y todo, y esposado. Y le conté la historia, esto es lo que está pasando, yo no entiendo, yo estoy casado con una ciudadana, etcétera, y la razón por qué hice esto fue por esto, la verdad. Entonces me dice, te voy a dejar ir. Ahí es donde la fe comienza a actuar. Claro, claro. Y mire, dice ciudadano. O sea, No, con tantos problemas, claro, ¿no? claro. Nunca había escuchado una historia así, porque Sí. o sea, es algo muy, podría decirse, muy fuera de serie. Sí. O sea, de que esto está fuera de los canales normales. Usualmente cuando alguien actúa así, la persona es golpeada, no le van a decir nada, le van a decir que se calle la boca, y lo van a llevar y decir, ya tú estás deportado. Tal vez digamos, sobre todo para el mexicano, o sea, con una deportación, esos casos son extremadamente difíciles de parar, pero en el caso suyo es básicamente la casualidad de que se va a topar con alguien que lo mira y dice, bueno, esta persona está haciendo la diferencia en su vida, es cristiano, está activo, y de repente hay alguna confusión. Sí, Y es esa fe que la que estaba hablando usted temprano. tremendo, ¿verdad? tremendo. La fe mueve esa montaña de admiración. Pero Entonces, no es de la noche a la mañana, Oh, no. o sea, sino de que es una lucha ardua, y al mismo tiempo alguien necesita saber que la solución migratoria para una persona no se da inmediatamente. No. No va a caer, no es inmediato, sino que va a la larga, sino que es una batalla larga. Y en el caso suyo lo que tenía que hacerse en el caso era hacer una petición de reapertura para quitar la orden de deportación en ausencia. Inmediatamente al meter esa petición paraba la deportación, luego reabrir el caso por falta de notificación, y luego cuando estuviera abierto, traer el caso aquí para Los Ángeles, batallarlo y buscar el proceso de legalización. Eso es lo bueno de tener a un experto en ese tema. No es solo llenar X, llenar una claro. formita, porque sí hay que hacer unas mociones, o sea, unas peticiones a la corte. Da la casualidad que sabes. Sí, sí, sí. En esos cuartitos que estaban ahí, ¿verdad? Donde Claro, uno va, claro. hay varios cuartitos así. Claro. Estaba un abogado, no recuerdo su nombre ahorita, pero y cuando yo iba saliendo, él me dio su tarjeta y me dice, yo te puedo ayudar, yo vi lo que pasó. No solamente era testigo de lo que pasó, yo vi cuando te hicieron lo que te hicieron. Claro, Entonces, claro. y él ya tenía formado su estrategia, y fue esa exactamente la que hizo. Hizo una petición de reapertura, Sí, y sí. toma tiempo, todo eso. A veces la gente se desespera, pero la paciencia es importante. Oh, claro, o sea, ese es uno de los grandes retos de nuestras vidas, o sea, la necesidad de, digamos, hemos hablado, digamos, de ciertas, vamos a decir, valores, no valores, pero está la desidia que tiene que combatir, muy bien, el hecho de dejar todo para mañana y no actuar inmediatamente. Uno de los problemas para todos los TPCeros, todos los centroamericanos con TPS, gran problemón tremendo, porque ahora tienen que buscar ayuda legal individualizada. Pero otra cosa acá es la falta de paciencia. La falta de paciencia, hay personas que no tienen paciencia, que quieren todo ya, una solución rápida. Entonces a veces la solución rápida no está. Entonces este abogado vio que la estrategia era llevar el caso a la larga, muy bien y todo. Pero hay alguna observación, consejera, es que estaba educado usted, se había educado dos cosas. Uno es decir, hey, yo tengo derechos aquí, Exacto. muy bien, mis derechos son estos,
Y uno de los derechos que yo tengo al debido proceso es que necesito hablar con el supervisor. Exacto. Entonces eso, y aparte de eso, teniendo la fe y estar educado, entonces las puertas se le abrieron en ese momento, que va con alguien y le dice, bueno, aquí tenemos a alguien que está clamando hablar con el supervisor, y entonces el supervisor llega, y la casualidad es que una persona que tenía cierta, vamos a decir, compasión hasta cierto punto, Como que lo escuchó, también. que lo escuchó, que lo supo escuchar, Sí. y tiene que ir al grano en ese momento, explicar el caso, o sea, su historia en 20 segundos. Vamos a Sí, decir. es más, lo que me dijo ella, me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar ir, pero es lo que pasó ahorita y todo lo que está pasando es un grave problema. Tienes que conseguir un abogado hoy o mañana. Me dijo. Claro, es que era una cuestión ya de Entonces, vida o muerte, sí, prácticamente. estaba listo, Exactamente. estaba completamente, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el hijo, con su hijo? Oh, entonces, cuando salí, ella estaba todavía, ¿verdad? Él no sabía lo que estaba pasando, porque lo que pasa es que uno entra al cuarto, ¿no? Ajá. Está todo el mundo aquí en la silla, y a uno lo pasan como que aquella puerta que está allá, ¿verdad? Lo pasan. Sí. Y él se queda allí y le digo, no te preocupes, aquí hay cámara, aquí están los oficiales alrededor, Sí. entonces yo ahorita vengo. Entonces, no pensé que iba a ser fácil como otras ocasiones, que me sentaba, me llamaban, y solo presentaba la tarjeta, tardaban como 5 o 10 minutos y ya. Sí, Entonces, sí. pensé que iba a ser igual, pero esa vez no pasó así. Entonces me confié. Pero lo importante es lo siguiente, que tiene que hablar con un experto, porque si usted no habla con un experto, si yo no hubiera tenido el conocimiento de mis derechos, Así es. si me hubiera dejado guiar por el ruido, porque ahora lo que ocurre no es la falta de información, ahora lo que ocurre es demasiada información. O sea, hay información, desinformación, contrainformación, o sea, información falsa, y luego de que por todos lados la gente está jalando y le dice que me dijeron esto, que tal persona dice esto. Entonces lo que le digo es, bueno, toda esta persona que puede estar dando su opinión está bien, pero lo que yo me gustaría ver de una persona es que busque una asesoría legal individualizada. Sí. Quiere decir que va a llamar a hacer una consulta. Vamos a hablar de todo el historial de la vida, el pasado, el presente, el futuro, todo el historial de esa persona. Muy bien, y es algo muy confidencial cuando se habla con un abogado. Hay veces que alguien llega en familia y no quiere contar todo porque viene allí con los chismosos o las chismosas de la familia. Pueden ser cristianos, Sí, pueden ser gente de buena fe, pero son chismosos, que quieren saber todo, que están ahí, ¿verdad?, pelando la oreja para ver qué es lo que dice alguien. Entonces, ese es un problema. Digamos, a veces alguien tiene que contar qué es lo que pasó en su vida, qué es lo que ha ocurrido. Tal vez, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo vine aquí a este país y me casé, y estoy casado aquí y estoy feliz. Pero yo tenía más de 10 años de que me había separado de mi primera esposa. Pero entonces yo ya estoy divorciado en mi país. O sea que vive esa leyenda, por ejemplo. Entonces tenemos un problema de que no hay matrimonios automáticos por separación en el país. Digamos, por ejemplo, hay países muy estrictos. Por ejemplo, un par de salvadoreños que se casan en su país, digamos, si uno de ellos va a los Estados Unidos, hace un divorcio en California, muy bien, entonces y luego se casa con ciudadano, la persona prácticamente tiene 2 matrimonios, un matrimonio en El Salvador y un segundo matrimonio en California. Bajo la ley migratoria de los Estados Unidos, reconoce el divorcio en California y reconoce el matrimonio en California, pero la ley salvadoreña no reconoce el divorcio de California. Muy bien, entonces ahí es un ejemplo de que alguien, digamos, legalmente puede llevar el caso suyo hasta que esa persona tal vez regrese a su país a pelear una herencia o a hacer trámites legales, ¡boom!, le va a salir
que está casado, se ha casado 2 veces. Muy bien, ha complicado su vida. Eso, yo he conocido casos así, que es problema. Por eso, la palabra clave es individualizar. A veces la gente dice, ok, ¿cómo se puede decir? Asilo, y lo ponen en un cajón de asilo, mas no saben que el asilo tiene miles de formas de hacerse uno a asilo político, asilo religioso, asilo, o sea, la verdad, de persecución y de diferentes cosas, pero la gente no sabe, solo piensa en, mi vecino y personas así, le dieron sus papeles, pero no saben la historia íntima de esa persona, por qué le dieron eso. Entonces, lo importante es que hablen con un experto de inmigración, ¿verdad? Tenemos aquí al doctor Edgardo Quintanilla, ¿verdad? Y su teléfono es el 818-986-1295, 818-986-1295 y el 866-986-1295. Hablando del tema de que se casan y se divorcian, conozco algo que pasó, familia salvadoreña, igual el hombre se casó aquí y pensó que ya estaba divorciado allá y le pusieron una demanda de manutención. Oh, claro. Entonces, y ahí surge un bloqueo, que no le pueden dar el pasaporte. Y le afectan en 2 cosas, le afecta la ley de allá y le afecta acá, porque a veces la ley de acá no solamente se enfoca si tuviste problemas de que llegaste a Estados Unidos, sino que quiere ver tu récord de toda tu vida. Es algo nuevo que estamos viendo en este momento, algo que antes no se daba. Por ejemplo, los gobiernos centroamericanos ahora empiezan a hacer un mayor uso de la tecnología que va a otro nivel. Si alguien ha tenido un arresto en su país, la persona puede ser acusada, enjuiciada, y luego de repente ser puesta como prófugo, y de repente ponen esa situación, lo suben al nivel de una orden de arresto, lo ponen allí en la lista de Interpol para que sea arrestado en cualquier país del mundo, y de repente la vida se le ha complicado a una persona. En los casos de manutención eso está surgiendo. La razón es que a nivel de tecnológico, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Interna puede obtener la información del récord criminal, de información de detenciones que otra persona tiene en un país centroamericano, por ejemplo. O sea, de que eso no existía antes. Digamos, en los años 80 alguien podía haber cometido un crimen en su país, aquí tomaba otra identidad y se podía pasar como otra persona. En los 80 cuando teníamos el internet, hay que conectarlo. Tomaba mucho tiempo. Tomaba casi media hora para conectarse y luego para jalar un récord de otro lado. Claro, pues, no se puede. Entonces, ahora no es así. Claro, por ejemplo, recuerdo un caso que tuve de alguien que quería saber sus entradas, que necesitamos investigar las entradas y salidas que había hecho esa persona a este país. Muy bien. Entonces mandé a pedir todo ese récord migratorio, todas las entradas y salidas que había tenido, digamos, para poder buscar la legalización de esa persona. Pero en el proceso de investigación no solo salieron las entradas y salidas que esta persona había hecho en este país, sino todos los viajes que esta persona había hecho a otros países del mundo, de los cuales la esposa, vamos a decir la cónyuge, no sabía de ciertos de esos viajes. Oh, wow. Entonces se complica la vida de repente por la información, no sabía. Las personas se sorprendieron al descubrir que había mucho más información. Muy bien, porque este es el punto, digamos que clave para poder buscar solucionar una situación migratoria, se tiene que hacer con la verdad. Digamos, no se puede andar contando mentiras. Y un abogado de la inmigratoria no está para mentir por nadie. Exacto. No puede mentir por nadie. Éticamente, profesionalmente no puede hacerlo. Y hay muchas personas que se ha complicado sus vidas, a veces cristianos, o sea, pueden tener vidas dignas en este momento, pero a veces han sido ovejas percudidas y súper
percudidas en el pasado, que han han tomado otra identidad en el pasado, han obtenido beneficios migratorios con el nombre de otra persona y ahora tiene que arreglar todo eso. Sí. Ahí viene la complejidad del caso. Sí, es importante que se siente con un abogado, que él puede ver todos los detalles. Así es. Porque a veces nosotros vemos el bosque, pero no vemos el árbol. Así Y es. entonces Sí. es importante que ustedes tomen nota, especialmente en este programa que se ve en El Salvador muchísimo, a todas las familias salvadoreñas, porque hay otro problema que he escuchado, de personas que traen a sus hijos, pero el cónyuge no se da cuenta. Es algo muy, muy complicado, muy bien, que va a requerir en el futuro una solución a nivel internacional, qué hacer. Digamos, tenemos la separación de una familia, digamos, el pleito que hay en los cónyuges. Sí, alguien, digamos, las dos partes tienen, del punto de vista aquí, digamos, la ley de California, o sea, de que tiene, por ejemplo, aquí en California es a nivel de la ley de familia, estamos regidos por lo que se llama el convenio de la Haya, que requiere, por ejemplo, cierta forma de actuar al tratar de solucionar problemas de custodia, de patria potestad que se van a dar. Pero cuando hay diferencias de leyes que no entran, digamos, que no están compaginadas, entonces eso crea un problema. El reto es que ha habido una falta de liderazgo, por ejemplo, en un país como El Salvador, de tratar de canalizar las leyes en el país a un nivel que tenga una mejor solución, Digamos, por ejemplo, los consulados mexicanos vamos a decir, en los últimos 1 o 2 años han empezado a ayudarle a sus connacionales a poder obtener una acta de nacimiento mucho más fácilmente. Pero ahora, digamos, por ejemplo, un país como Guatemala ha reformado el proceso de las actas de nacimiento, pero que está más digitalizado. Pero siempre hay personas que están en la diáspora, que están fuera de Guatemala, personas nacidas en Guatemala, digamos, cuya existencia no está dentro de esta información. Es como que no hayan nacido en Guatemala, pero son guatemaltecos de nacimiento. Entonces tenemos todos estos problemas que requiere, digamos, no solamente una solución, una visión más global en el aspecto legal, digamos, que tiene que ir más allá de la política, más allá de la derecha, izquierda, norte, sur, digamos, blanco, negro, rojo, azul. No, se tiene que ir más a una solución, digamos, que va mucho más allá, digamos, en términos de cómo, digamos, las leyes locales pueden ser, digamos, compaginadas a un nivel internacional, pero para que sea de beneficio para la comunidad que está en la diáspora, digamos, que somos vistos, por ejemplo, como los hermanos lejanos desde allá, aunque nosotros vemos los que están allá como los hermanos lejanos. Un caso bien sonado de esto de familia fue el caso de Elian González. Oh, sí, el caso del cubanito. Del cubanito que se trajo aquí y pensaron que la política, lo politizaron y todo, pero la ley está bien clara. El papá estaba en Cuba, el niño acá, la mamá murió en el camino. Entonces eso pasa a veces, esas historias se repiten todos los días, no solamente en Cuba, pero aquí en todos los latinos. Pero es un caso que toma un precedente de que cuando usted deje que traiga a los niños acá o los deja allá, puede incidir en su estatus legal. Claro, a la larga, porque podría haber una violación de la ley, de alguna ley criminal, de alguna ley civil,
en el país de donde viene. Exacto. Muy bien. Y que ese país, o sea, hasta cierto punto podría tener una jurisdicción sobre estos niños. Y la cuestión es que los niños tienen, si son niños pequeñitos, ellos no son los que están decidiendo venirse acá, sino que un adulto ha tomado una decisión que hacer en las vidas de ellos, pero lo ha hecho sin ningún diálogo, sin ninguna comunicación, o a veces por miedo de que la otra pareja le impida que pueda salir del país huyendo de una mala relación o de una relación que le están dando mala vida. Sí, por eso es importante que se comuniquen con un abogado experto en estos temas, porque es más, a veces las personas traen a niños y los tratan de hacer todo en buena fe, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que le pasa? Que son acusados de trata de personas. ¿Qué le pasó recientemente a un hijo de un cantante en San Diego? Oh, sí, sí, claro. A veces, claro. Y ahora está 20 y no sé cuántos años le dieron de cárcel. No, se vuelve una situación compleja. Sí. Y ahí es donde a veces lo que podría llamarse hay un diferendo de cultura, digamos, que algo que es visto como normal, digamos, Sí, por ejemplo, en ese país viene, y luego es un gran problema, por ejemplo, tremendo de adultos, usualmente hombres, que están teniendo, digamos, en países centroamericanos, están teniendo sexo con menores de 18 años y creando niños también. Sí. O sea, un problema tremendísimo, digamos, nuevamente, un problema de que la solución, digamos, es una solución que tiene que ir más allá de la política. Pero cuando viene esta misma persona con la mentalidad de eso, está bien tener relaciones, ese tipo de relación, cuando vienen a este país y quieren continuar algo así, de repente se topan que viene siendo un abuso sexual de menor, es un delito mayor aquí en California, y luego se crean y se complican sus vidas. Sí, hay personas que agarrando sus papeles, ¿verdad? Que son temporales, agarran su pasaporte, van a El Salvador y a veces sus esposas o no, sus cónyuges, que no son ni esposas, son menores. Y eso se vuelve otra vez. Necesita usted hablar con un experto. Es súper importante porque hay gente que solo se enfoca en llenar la formita y cree que ahí muere y que es fácil. ¿Para qué voy a pagar un abogado? Si Julana lo hizo sin abogado, mira, ahora es ciudadana. Entonces a veces ese es un problema que la gente se confunde. Entonces es importante hablar. Aquí el doctor Edgardo Quintanilla tiene sus oficinas en Whittier, aquí en Sherman Oaks, y su número de teléfono una vez más, 818-986-1295, 818-986-1295, y también el 866-986-1295. En los casos hablaba de los casos de pastores que tenían su iglesia, o que tienen sus iglesias, las iglesias los pueden pedir, ¿no? Depende de las circunstancias. Digamos, por ejemplo, si alguien, digamos, nunca ha violado el estatus migratorio, digamos, entonces y que ha sabido mantener su estatus migratorio desde una entrada legal, entonces una iglesia podría hacer un proceso de una petición para esta persona individualizada, para hacer un trabajo temporario o para hacer un trabajo religioso a la larga, podría buscarle una residencia permanente. Muy bien, pero esa es la clave. Pero la mejor forma, digamos de una iglesia que puede hacer es motivar a todos los feligreses a que a que se eduque a nivel individual y que busque ayuda inmediata y que no deje las cosas para el pasado, o sea, para el futuro, o bien sino que tiene de atender la situación esa. Sí. Y luego como iglesia tiene que ser un poquito más persistente
digamos, buscar en aliarse con otras iglesias para crear foros migratorios, digamos, y luego en que se puede haber tal vez una solución. Hay soluciones a veces, pero una solución que va a la larga. Por ejemplo, hay iglesias que sí crean foros migratorios, por ejemplo, para víctimas de crímenes de violencia aquí en este país, algo muy delicado, que a veces afecta a una comunidad, sobre todo cuando un hermano y una hermana cristianos han tenido este conflicto y de repente la vida se ha complicado. Entonces, si ha habido un crimen de violencia, puede haber una solución, el proceso, lo que se llama un proceso para una visa U, podría buscarlo. Ahora, ese es un tiempo en que vemos que es el final de toda una época migratoria. Porque en los años 60, por ejemplo, cuando mi papá vino a este país, él vino por medio de un proceso de certificación laboral. Y en el proceso, que fue algo muy fácil y sencillo, un patrón dijo, sí, le podemos dar un empleo acá, y entonces él llenó las formas con la asistencia de una persona que se encargaba solo llevaba ese tipo de casos, y esa forma fue que lo legalizaron. Entonces, que fue mucho, esos procesos de certificaciones laborales se mantuvo hasta cerca de mediados de los años 90. Ahí cuando hubo una gran reforma sobre los procesos de certificación laboral, cuando se inició lo que ahora se llama el proceso por la ley PERM, para poder, por medio de un patrón, poderse legalizar. Entonces, por ejemplo, muchas personas se beneficiaron por lo que se llama la 245I, quiere decir que fueron pedidos por un patrón o por un familiar antes o para el 30 de abril del año 2001. Entonces, todas esas personas que tuvieron esa petición, digamos, un patrón los puede pedir en este momento, porque tiene la protección de la 245I, entonces un patrón los podría pedir. Pero mucha gente tuvieron esa petición y están esperando, agarraron TPS, muy bien, están esperando, TPS termina, pero la certificación laboral, que podría tomar 2, 3, 4 años, nunca la iniciaron. ¿Podrá servir ese 245, por ejemplo, el patrón siendo la iglesia? Porque claro, ¿verdad? Claro, el patrón siendo la iglesia y el pastor siendo el trabajador, porque es un trabajador. Sí. Y podría ser eso, digamos, algo que tiene que ver es que, digamos, claro, puede hacerlo dependiendo de las circunstancias, o sea, a veces se tiene que tomar tiempo en ver la iglesia, o sea, de que si existe un compromiso entre, digamos, una mesa directiva de una iglesia hacia un ministro específicamente y su familia, un compromiso, entonces es de tomar el tiempo más específico para poder ver cuáles podrían ser todas las opciones migratorias que hay. Se tiene que ver el factor dinero, digamos, porque si ya estamos a la espera de un año para que pueda agarrar los papeles por medio de un hermano biológico, ciudadano, entonces no vale la pena que una iglesia invierta miles y miles de dólares en legalizar a alguien, iniciar ese proceso, ¿no? Es mejor esperar un año, pero ya se sabe por qué. Sí. En otras palabras, existen varias posibilidades, ¿verdad?, para arreglar. Sí. Lo importante es saber que pueden hacer paredes, lo que sea, paredes, muros, de hierro, lo que sea. El asunto es que las leyes son las leyes. Y las leyes son pasadas por el Congreso, y especialmente las migratorias. O sea, el presidente puede hablar todo lo que él quiera, pero el Congreso es el que lleva las cuestiones migratorias, ¿no? Así es. Entonces, claro. Ahora en estos 5 minutos que tenemos, que nos quedan, ¿qué mensaje le trae a la comunidad hispana? Por ejemplo, le puede decir las 10 cosas que puede hacer un hispano hoy en día. Muy bien. Antes que nada, tiene que no dormirse, no estancarse en sus laureles y decir, tengo buen trabajo, yo no he hecho nada a nadie, a mí nadie me va a arrestar. Entonces,
no confiarse digamos, que todo está bien. La situación es que no todo está bien, pero la solución requiere que la persona busque una solución individualizada. Por ejemplo, si alguien tiene hijos mayores de 21 años, ¿muy bien? Que son ciudadanos, entonces los hijos pueden legalizar a sus padres, por ejemplo, y aunque los padres han entrado ilegalmente a este país, aunque estén indocumentados, pero lo puede hacer media vez los hijos estén sirviéndole a una de las Fuerzas Armadas. Oh, wow, okay. Muy bien, puede iniciar un proceso de legalizarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? A veces tenemos una familia de unos 5 hijos y nadie quiere entrar al ejército, nadie quiere hacer el sacrificio por el papá o la mamá, que se ha desvelado por años y años, que ha dado miles de dinero y horas de trabajo, y ninguno de los hijos no dice, hey, me voy a echar un par de años allí en la Navy, en la naval, ¿verdad? No quieren hacerlo. Entonces ahí es donde los líderes religiosos tienen que venir y aconsejar a estos niños, a decir, hey, Padre nuestro, mira, tiene que orar y hacer cambiar, tiene que hacer una diferencia, hace un sacrificio. Entonces es un momento requiere mucho sacrificio. Sí. Hay quienes que pueden legalizarse ya, pero no tienen el dinero. Entonces, eso es otro problema. Entonces tiene que exponer ese caso tal vez a una congregación y decir, bueno, yo puedo legalizarme, quiero seguirle ayudando a esta iglesia, pero ¿qué la iglesia puede hacer? La iglesia tal vez podría ser lo que lo que en el país centroamericano le llaman la cabuda, muy bien, ¿qué quiere decir? Todos se reúnen y ponen dinero. Todo pone el dinero, pero lo va a pagar, lo va a pagar. Sí. O sea, que va a haber una combinación, o sea, de que no van a dejar, no va a dejar que esta persona pierda la oportunidad porque le hace falta $2,500. Exacto. Digámosla. Entonces, no hay nada que impida a ninguna iglesia de decir, bueno, vamos a hacer un festejo de recaudar fondos para esta persona específicamente. Nuestro negocio es salvar almas. Exacto. Pero queremos que nuestros feligreses estén felices también. Y luego no que vivan con la incertidumbre de que mañana no van a estar aquí, que va a hacer falta. Muy bien. Y eso ocurre, digamos, con personas que ya se establecen, se agarran sus papeles, ya se hacen ciudadanos, se olvidan del vecino que tal vez va a la misma iglesia, que tiene una necesidad más específica, que necesita unos dolaritos ahí, ¿verdad? Y en estos 2 minutos que nos quedan, ¿qué otro consejo? Bueno, el otro consejo que yo le doy es esto, que tiene que tener mucho cuidado con gente que no son abogados de la ley migratoria, o sea, gente que pone en sus negocios multiservicios y que le garantizan un resultado. Porque nadie puede garantizar nada. No. Digamos, lo que tenemos garantizado es que vamos a morir, ¿verdad? Nos hemos portado bien, ¿verdad? Vamos a morar con Dios, vamos a estar en Dios. Sí. Pero cuando alguien le promete algo, oh, si yo te saco los papeles, te puedo ayudar, la gente ya se entusiasma, le lavan el cerebro, ya paga el dinero a gente que no es competente. Tiene que tener cuidado, tiene que cuidarse. Por eso les decía que tienen que ser con un experto, porque tiene que ver todos los detalles, en este minuto que nos queda, que todos los detalles habidos y por haber en la vida de esta persona. Recuerde, el doctor Edgardo Quintanilla, se puede contactar con él en el área 818-986-1295. Gracias. 818-986-1295. Muchísimas gracias, doctor, Encantado. Realmente placer, ha sido un placer. muchísima información. Realmente el tema migratorio es muy extenso. Lo vamos a tener aquí otra vez, Primero Dios que hablando con más gusto, cosas, con gusto. Porque una hora no es suficiente para hablar de todas las cosas, pero creo que agarraron cierto tipo de consejos que les puede ayudar y que pueden comunicarse pues con el doctor Quintanilla. Ya lo saben, una vez más, 818-986-1295. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan un feliz día y pongan en oración
el trabajo que hace el doctor Quintanilla. Gracias, también. gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.